Muy bien, estamos 7 de la mañana, 15 minutos. Es tiempo de recibir acá en vivo a la superintendente de bancos, a la señora Ruda Regui. Vamos a saludarle atentamente, señora superintendenta. Bienvenida acá a nuestros estudios. Vamos a hablar justamente de lo que le interesa a la ciudadanía, el tema de los bancos. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Roberto, ¿cómo está? Qué gusto saludarle y también a la audiencia. Me place, igualmente. Superintendente, entremos a materia. La pregunta de cajón es esta. Venció el plazo que dio la ley humanitaria justamente como apoyo a las personas que tenían deudas con el sistema bancario. ¿Qué balance hace usted de esto? Mire, realmente nosotros hemos tenido algunas etapas que se han ido cumpliendo. Justo a propósito de algo que comentábamos con usted, que la única medida de paliar la situación de la pandemia de COVID es precisamente con el confinamiento. Entonces esto lo que ha hecho es que efectivamente, por una parte, la Superintendencia de Bancos le ha podido recomendar a la Junta de Política y Regulación Monetaria adoptar ciertas medidas que, como la pandemia se fue presentando primero en los países asiáticos y luego en los países europeos, estos países ya fueron acogiendo cierto tipo de medidas, se fueron anticipando y eso nos permitió a nosotros, la América Latina y el Ecuador en particular, también modular cierto tipo de medidas. Estas medidas son temporales, fueron temporales y eran medidas que usted recordará de mutuo acuerdo, es decir, se expidió primero una resolución 569 que daba un plazo de 60 días, siempre buscando, por una parte, dar el alivio financiero a las familias, a los hogares, a las MIPYMES, pero también al mismo tiempo tratar de cuidar la calidad de la cartera de créditos, porque dependiendo de la calidad de la cartera de créditos, en la medida en que se preserva el valor, también se preserva el valor de pasivo, es decir, de los depósitos del público y del patrimonio de las instituciones bancarias, porque no nos olvidemos que esto es un balance, sí, claro. Hay activos de un lado, pasivos del otro lado. Además luego, hay que mover el dinero, pues. Exactamente. Luego se extendió este plazo de la 569 en 90 días adicionales, que fue la 582, y esa 582, estando en vigencia, entró la Ley de Apoyo Humanitario, que extendía el plazo en 180 días. Por esa razón fue necesario modificar nuevamente la 582 para ampliar el plazo conforme dispone la Ley Humanitaria con la 588. Ahora bien, efectivamente la Ley de Apoyo Humanitario venció el 12 de noviembre. Pero, lógicamente, estas medidas que se han ido tomando tienen que ser de carácter integral. De esta misma manera lo hemos venido hablando nosotros con el ministro de Economía y Finanzas y también con las autoridades que corresponden. Entonces, en esta integralidad de las medidas hay algunas cosas que ya se han adoptado. Una son estos diferimientos extraordinarios que son medidas de alivio financiero, nuevamente repito, pero que son necesarias de equiparar con medidas también de resguardo de los depósitos. ¿Por qué es necesario esto? Precisamente porque del ahorro de las personas depende que haya o no la posibilidad de canalizar créditos al sector productivo y también a las necesidades de los hogares. Entonces, en ese sentido, en este momento, hemos nuevamente recomendado unas medidas de política pública a la Junta de Política que ha expedido la resolución 609. Aquí tengo, si es posible que esto se mire en cámara, sería bueno. Mire, aquí tengo esta lámina en donde podemos ver nosotros los beneficios que otorga esta nueva resolución. Por una parte modificamos, ¿no es cierto?, de manera temporal los porcentajes de las provisiones, los días de la morosidad, para atenuar este riesgo de crédito que es del que estamos hablando y que además es un riesgo que se ha generado por la pandemia, no por ninguna otra situación. Y lo otro es que al mismo tiempo podemos nosotros con estas medidas mantener el registro de lo que se conoce como la transferencia de la cartera a crédito vencido o a cuenta vencida a los 61 días. Entonces así podemos mantener por una parte la calificación nuevamente de los sujetos de crédito, que es un beneficio para que no se deteriore la cartera, pero por otra parte podemos mantener también las condiciones de este sujeto de crédito a la banca. Entonces esto es muy importante porque nos permite entonces en unas medidas de segunda fase, como se están conociendo ahora, el poder extender un poco más este diferimiento. Pero no hay que olvidarse que las medidas, como son de carácter temporal, necesitan ir acompañadas de unas medidas de un poquito más de largo plazo de lo que hemos nosotros recomendado a la Junta, que son
estos fondos que se llaman Fondepyme en otros países, como quiera llamarse, fondos para reactivar. Exactamente, que sirve exactamente para hacer un refinanciamiento de la cartera que ya ha sido diferida, que por cierto, la cartera está hoy en 9.800 millones de dólares. En el momento más alto de refinanciamiento, que fue junio del 2020, llegó a 10.800 millones de dólares y representó alrededor de 2 millones de operaciones. Entonces estamos hablando de unos volúmenes muy importantes porque representan 36% de la cartera de crédito. ¿Hablamos de morosidad, señora superintendente? Tuvimos un momento en donde se presentó una especie de pico de morosidad en agosto, pero ya a la medición de octubre, que es la última medición que tenemos, porque usted sabe que están procesando en este momento los balances de noviembre, en la de octubre ya regresamos un poco a morosidades, digamos, menores. Estamos hablando de un promedio de 2.83% en promedio y siempre, claro, la morosidad más alta en este momento lo está teniendo la cartera, que es la cartera hipotecaria y la cartera de vivienda. Y esto está influenciado también por los créditos hipotecarios del IES. Ahora, con estos fondos, con este fondo, lo que se espera es que efectivamente se pueda hacer este refinanciamiento para que a su vez estas industrias y estas microempresas que en este momento no están obteniendo capital de trabajo, no están obteniendo tampoco garantías crediticias y no tienen una forma de renegociar dinero y de obtener flujo de liquidez, ¿no es cierto?, que puedan hacerlo. Nosotros creemos que la medida que ha sido adoptada además en otros países, es una medida pertinente, es una medida adecuada y es una medida que va a solucionar problemas en el largo plazo porque se pueden extender los créditos hasta 6 años, con periodos de gracia, con tasas un poco más bajas, porque quien nutre el fondo son los créditos que ya han sido otorgados por los multilaterales de crédito, es decir, el BID, la CAF, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Porque esos créditos, usted sabe que como son créditos que tienen garantía del Estado, son créditos que son más baratos. Entonces, al ser más baratos, se pueden hacer este tipo de, digamos, tal vez empaques, productos que puedan servirles a estas industrias y sobre todo a las industrias que todavía no han regresado a ningún tipo de actividad económica ni productiva, que sí las hay. En su mayoría, conforme la semaforización ha ido cambiando a un color amarillo y verde, se han ido reactivando, pero hay otras que definitivamente no tienen demanda. Por más que el semáforo haya cambiado, no tienen demanda porque no es posible. Diga usted, por ejemplo, el turismo que ahora estábamos hoteleros comentando. O restauranteros que en muchos casos claro, no tienen ese flujo. Exactamente. Entonces, ese tipo de industrias necesitan otro tipo de productos para poder salir de esta situación. Señora superintendente, toda esta ayuda va hacia las microempresas, hacia los emprendedores, pero a la ciudadanía como tal ha habido un montón de quejas y quiero referirme a eso también, pues ellos hablan que hay intereses cobrados, pues hay bancos que puntualmente le digo, hay un banco grande que ha cobrado más intereses de lo que debía, otro mediano y 2 pequeños pues cobraron sobre capital y pese a que en pandemia eso estaba prohibido. Hay mucha queja al respecto del ciudadano común que los bancos se han excedido de esto. Mire, nosotros de todo lo que hemos podido recabar, recopilar, procesar en la Superintendencia de Bancos, que no es poco, que es bastante, tenemos alrededor de un crecimiento de consultas, entre todo, ¿no? De consultas, de quejas, de reclamos, alrededor de 11.000 casos mensuales, pero que están conformados entre todo lo que le estoy diciendo. De ahí, como quejas propiamente, son alrededor de 5.000 quejas. Entonces, no es que hay un gran crecimiento de las quejas, de las que hemos podido procesar nosotros, hay una atención. Digamos que tienen razón los reclamantes en alrededor del 55%. ¿Es que dicen que han cobrado intereses de mora sobre el capital? No, interés de mora no han cobrado porque está prohibido.
Eso, exactamente, eso está prohibido. No, está prohibido. No pueden cobrar interés de mora y no pueden cobrar tampoco ningún tipo de recargo adicional. Eso está prohibido. ¿Y han regulado ustedes eso? ¿Han visto eso? No, no hay esto. Otra cosa que sí la gente, más bien a través de la Defensoría del Pueblo, tuvimos nosotros una acción de protección que puso el Defensor del Pueblo, señalando de que había habido anatocismo en el sistema financiero. Esto no es verdad. 131 casos puso la Esto no es verdad. Primero porque está prohibido por la Constitución, ¿verdad? En el 308 de la Constitución está prohibido. Y segundo, también está prohibido por el Código Civil. Pero todo esto... Perdón que me quede ahí, señora superintendenta. ¿Esos 31 casos que habla la Defensoría del Pueblo fueron investigados? ¿Fueron desechados por ustedes? Fueron investigados absolutamente todos, y como casos formales existieron alrededor de 20 casos formales. De los, en su momento el defensor expresó como millones, que no han habido millones de casos. Yo le repito, nosotros en el acumulado del año, de lo que va del año, tenemos alrededor de 223,000 casos de consultas, de quejas, de reclamos. Hay veces en que las personas tampoco se informan de manera adecuada y entonces ponen quejas pensando que el producto que requerían era otro, no necesariamente asociado a la pandemia. Eso también quiero decirlo, ¿no? Es recurrente en la ciudadanía cierto tipo de desinformación. Y lo otro es, las consultas sí estaban formuladas en torno a entender realmente de qué se trataba el diferimiento de obligaciones crediticias. Entonces, eso sí está asociado al manejo, efectivamente, pero no porque sean reclamos. Eso lo quiero enfatizar. Luego, también nosotros recibimos... de parte de la Asamblea Nacional, recibimos un listado que nos presentaron de potenciales perjudicados, decían ellos, por sus actividades comerciales de cierto grupo de transportistas, de cierto grupo del sector también de la cadena de turismo. Hicimos nosotros el estudio completo de la cadena, tanto del sector de transporte como del turismo. Lo que hemos encontrado ahí es evidentemente cierto grado de dificultad, pero en algunos de estos casos son preexistentes, es decir, son de mucho antes de la pandemia. Anterior a la pandemia. Exactamente. Permítame nada más ahí, señora superintendente, puntualizar algo. En la ley humanitaria hablaban de un diferimiento de lo que usted tenía que pagar al banco o a la tarjeta de crédito, pero resulta que las tarjetas de crédito, para diferirle luego de concluido el plazo, no le diferían lo que usted no pagó, sino que decían el total de lo que usted debe. ¿Eso era legal? Hay varios tipos de posibilidades de diferimiento. La una es el refinanciamiento, otro es la reestructuración y otro es la novación. Es decir, depende, esto está a libertad de los clientes, ¿verdad? Que esto funciona en una relación contractual. Correcto. Entonces, cada sujeto de crédito, ya sea esta persona natural o jurídica, está en la libertad de definir y de decidir qué tipo de operación es la que requiere y la que necesita. Permítame pararle ahí, señora superintendente. Lo que usted dice es cierto, pero las tarjetas de crédito puntualmente no le daban esa alternativa. Y lo digo con fe, a mí me pasó eso. No le daban la alternativa. Le decían, o usted difiere todo, o no hay cómo. Entonces... Bueno, en ese caso yo le digo francamente, nosotros como Superintendencia de Bancos hemos estado muy receptivos, hemos abierto además muchos más espacios de comunicación, hemos mejorado la virtualidad de recepción de quejas por parte de la Superintendencia de Bancos y hemos mejorado los botones también de información que tenemos a través de la página web para que todos aquellos casos en los cuales las personas se sientan perjudicadas pongan su queja, presenten su reclamo. Como usted sabe, la primera instancia siempre será el defensor del cliente de las instituciones bancarias. ¿Por qué? Porque ellos están en las instituciones bancarias y tienen información mucho más rápida y más a la mano para solucionar problemas. Pero si es que no es así, en la Superintendencia de Bancos hay todos los canales que ustedes, la ciudadanía y las empresas que se sientan perjudicadas perfectamente pueden poner su reclamo ante la Señora Superintendente, ¿qué hacer con las contribuciones especiales e impuestos que no debieron darse? Y esto sobre todo pasó con las tarjetas de crédito. ¿Ya le regularon, ya obligaron que devuelvan esos saberes que fueron cobrados a algunos ciudadanos? Lo que sucedió, y en esto, gracias por hacer la pregunta, lo que sucedió es que
los programas tecnológicos que tienen cierto tipo de instituciones bancarias tienen programada el cobro de solca. Y eso sí sucedió que en 2 instituciones financieras se hizo el débito automático del solca, pero eso ya la Superintendencia de Bancos lo observó. Esto fue en el mes de agosto y fueron restituidos los recursos a las cuentas de las personas a quienes se les había debitado el impuesto del solca, que fue lamentable, ¿no? Pero es porque están programados los sistemas también de las instituciones financieras de esa manera. De todas maneras, la Superintendencia de Bancos, como usted conoce, el decreto ejecutivo del presidente establecía que entre los productos que no se podían suspender o dejar de prestar están los servicios financieros. Entonces, tanto han estado trabajando las instituciones financieras, nunca cerraron ni atención de ventanillas, ni atención de ATMs, ni atención remota a través de banca virtual o banca móvil. Y así como ellos han estado trabajando, por supuesto la Superintendencia de Bancos también ha estado trabajando porque hay que supervisar las operaciones. En principio la supervisión estaba determinada a mirar que se presten los productos y servicios financieros con las medidas de bioseguridad. Pero lógicamente en la medida en que se han restablecido también la posibilidad de ingresar dentro de las instituciones, nosotros lo hemos estado haciendo con todas las medidas de bioseguridad, pero hemos estado yendo a lo que se conoce como inspección in situ o en campo, es decir, dentro de las instituciones. Entonces hemos estado mirando, haciendo las pruebas que corresponden, ¿verdad?, dentro de los procesos de supervisión para asegurarnos como superintendencia de que hubo efectivamente el cumplimiento de cada uno de los artículos de la Ley de Apoyo Humanitario, del 10, del 11, del 12, incluso los artículos transitorios, porque habían unas instrucciones en términos de que las instituciones financieras debían incrementar el nivel de atención virtual en la medida en que no fuera realmente necesario la presencia de las personas. Y eso ha sucedido. En términos generales, los puntos de atención de la banca hoy han crecido a 184,000, entre lo que son lo que se conoce como el Banco del Barrio o Mi Vecino, es decir, los corresponsales no bancarios. Para que la ciudadanía pueda acceder. Claro, los corresponsales no bancarios, lo que conocemos también como las cajas que están en distinto tipo de supermercados, farmacias, etcétera, ¿no? Y también lo que corresponde a los ATMs, a los cajeros automáticos. Señora Superintendente, una consulta antes de irnos a otro punto. A estos bancos que se detectó, es un banco grande, otro mediano, y 2 pequeños que tuvieron irregularidades, ¿ya fueron sancionados o observados? Usted sabe que esto tiene un debido proceso. Entonces, por una parte, hay esta detección, ¿no es cierto?, de potenciales inobservancias, y una vez que la superintendencia comunica que existe esta inobservancia, las instituciones tienen en el debido proceso el derecho, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, el derecho a descargar esas observaciones. Entonces ellos tienen que presentar a su vez los descargos, las pruebas que justifiquen la gravedad o no, la intencionalidad o no. ¿En línea de tiempo qué sería? ¿En qué tiempo ustedes podrían determinar si hubo o no problemas ahí? Esto depende de cómo presentan las instituciones, cómo la superintendencia primero hace el comunicado de observaciones. Usted sabe que en instituciones más pequeñas es más fácil, es más rápido el procedimiento. Más grande, en más instituciones complicado. más grandes, incluso la toma de muestras es más grande, la verificación también es mucho más exhaustiva. Entonces, no es lo mismo, por eso no le doy un tiempo aquí y un tiempo acá, porque no es lo mismo. Pero está en camino de observarles. Pero están en este momento, ya están observados y están en proceso de descargo de lo que ellos consideren, ¿no? Porque esto se basa en evidencias y eso también tenemos que entender. Entendible. Sí, porque mucho la gente se lleva por rumor y aquí no es un tema de rumores, de aquí pruebas. es un tema de evidencias, de pruebas concretas. Señora Superintendente,
Hay otro problema, las estafas en el servicio financiero han crecido 51 veces desde el mes de junio. Ustedes están detectando cuáles son un listado de estas entidades financieras falsas que perjudican a la ciudadanía, se les llevan la plata. Efectivamente, y más todavía a raíz de junio más o menos, en donde, como todos conocemos, desgraciadamente cuando las economías decrecen, en general afloran una serie de malas prácticas o de delitos. Correcto. Y en este caso, los que están apareciendo y de manera importante son los estafadores. Son esta gente que busca timar a las personas, que les ofrecen, claro, como están necesitados de dinero, les ofrecen créditos y empiezan una relación que se produce ya sea a través de mensajes de teléfono celular, mensajes de WhatsApp, lo hacen incluso a través de correos electrónicos o ponen ciertas plataformas web a servicio, entre comillas, de personas que pudieran necesitar y empiezan a utilizar logos, colores, nombres que relacionen a instituciones financieras que están autorizadas, pero por supuesto siempre con el ánimo de robar a las personas. Entonces ya cuando logran establecer una relación con estas personas, ahí empiezan a pedirles un depósito o un encaje para poder entregarles créditos y eso hace que las personas entonces se vean robadas, estafadas, porque hacen el depósito y después desaparecen estos estafadores. ¿Hay un listado, superintendente? Sí han crecido, sí, nosotros le vamos a hacer llegar incluso con los nombres que están utilizando. En este momento tenemos como 56 instituciones que nosotros hemos detectado. No nos olvidemos que la Superintendencia de Bancos lo que hace es, una vez que detecte efectivamente estas anomalías, las denuncia ante la Fiscalía General del Estado, porque es la Fiscalía la que puede llevar adelante los procesos indagatorios y es la Fiscalía también la que determina el cometimiento, ¿no?, de los delitos. ¿La ciudadanía puede ver un listado de esto en su página web? Por supuesto que sí. La Superintendencia de Bancos ha desplegado una serie de campañas informativas que las está haciendo a través de las redes sociales en las cuales está activa la Superintendencia de Bancos y también lo está haciendo a través de la página web de la Superintendencia. Ahí están incluso la ciudadanía puede mirar con detenimiento cómo es el uso doloso de las imágenes, de los nombres y de los colores, ¿no? Y evitar caer en que su plata caiga, ¿no? Así es. Toca preguntarle rápidamente, señora superintendenta, porque hay más historias y los enredos siguen con el ISPO, las inversiones siguen apareciendo. ¿Cómo está este caso? Si usted me permite, para cerrar la parte esta de créditos, yo sí me gustaría hacer una recomendación a la ciudadanía y a las empresas y a las microempresas, que en la medida en que restablecen sus operaciones productivas y económicas, en esa medida es importante también que paguen sus deudas, sus créditos, que se pongan al día, porque todos sabemos que las instituciones financieras tienen un periodo que tienen que calzar, digamos, o que empatar entre lo que depositan los ahorristas y entre, más que el encaje son estos periodos que corresponden a que si usted deposita, por ejemplo, hace un depósito a 60 días, las instituciones bancarias tienen esos 60 días para hacer el préstamo. Correcto. Pero si usted no paga el préstamo, como ya están diferidos y efectivamente así ha sucedido, entonces empieza a tener problemas las instituciones financieras para poder devolver los depósitos del público. Entonces es bien importante que la cadena se cumpla. Que este círculo virtuoso, que es precisamente la intermediación financiera, que es que yo capto recursos del público que ahorra, y esos recursos los entrego en préstamos, entonces los prestamistas, ¿verdad?, cumplan efectivamente con el ciclo para el cual tomaron estos préstamos. Eso es muy importante y además porque en educación financiera eso va a permitir también no acumular deudas o no sobreendeudarse, sino más bien tener una sanidad dentro de las finanzas personales y empresariales. Vamos al ISPOL, ¿qué ha pasado? El ISPOL. Con el ISPOL, como usted conoce, tenemos una historia que viene desde el año pasado.
La Superintendencia de Bancos, desde que yo estoy como superintendente, hemos hecho con el equipo de trabajo unos ajustes dentro del proceso de supervisión. Estamos haciendo procedimientos de supervisión por riesgos y dentro de esta supervisión nosotros miramos el año pasado unas operaciones en derechos fiduciarios que tenía el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Esto ya generó unas ciertas alarmas, unas ciertas alertas, se comunicó efectivamente a los directivos y a la parte administrativa del instituto, indicándole primero la desinversión y segundo algunas correcciones o correctivos que debía hacer a nivel de gobierno corporativo y otro tipo de situaciones. Esto provocó que la anterior administración del instituto pusiera una acción de protección ante un juez, indicando de que no querían cumplir con estas observaciones de la Superintendencia de Bancos. Entonces el juez, por suerte, muy racional, lo primero que le dijo al ISPOL es: no tiene lugar pedir una acción de protección porque efectivamente la autoridad de control es la que le tiene que determinar a usted las observaciones. Pues. Entonces no tiene sentido que si le observa usted no las cumpla. Entonces esa acción de protección fue desestimada y a consecuencia de eso hicieron el cambio de los administradores. El consejo directivo del ISPOL hizo el cambio de los administradores de aquel entonces. Estuvo el general Villarroel hasta hace poquito, de administrador del ISPOL, y con él se vino trabajando en estos planes de acción para corregir todo lo que habíamos encontrado en el año anterior. Este año hemos entrado en enero con otro plan de trabajo para mirar otro tipo de operaciones que son las inversiones privativas y no privativas. Y ahí se encontraron problemas. Y ahí es donde encontramos... 1.200 millones. Ahí es donde encontramos nosotros que no existía o no se presentó hasta el día de hoy la certificación de la titularidad de las inversiones que ha hecho ISPOL en operaciones de ripos y en operaciones también de compra de papeles de deuda. Yo le hablaba hace un momento, señor superintendente, de estos 1.5 millones de dólares, que hay irregularidades con 2 empresas relacionadas. ¿Cómo está este tema? Mire, la magnitud de las inversiones ya ha sido expuesta públicamente, sí, claro, por la ministra, por el Consejo Directivo. Pero la Superintendencia de Bancos, mientras está en estos procesos de supervisión e incluso hasta 2 años después de haber cerrado los ciclos de la presentación de los informes, estos informes tienen reserva de acuerdo al artículo 72 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Por eso yo no me puedo referir a nivel de detalle en esta particularidad de los hallazgos ni de nada digamos que como superintendente yo conozca. Lo que sí le refiero efectivamente, y han sido estos expuestos públicamente por sus propias autoridades. Dentro de estas observaciones también hay un plan de acción que está cumpliendo el instituto, porque no es solamente, las debilidades no están solamente planteadas en términos de la titularidad de las inversiones. También hay debilidades ya de control interno, debilidades en registros de operaciones contables y financieras que también han sido ya evidenciados por la anterior ministra de Gobierno y que tienen ya ahora en este momento un plan de acción y un plan de cumplimiento. Muy bien. Señora Superintendente, gracias por contarnos todo esto, que ha sido bastante extenso y que claro es de opinión ciudadana y necesario que se sepa. Enviarle un abrazo grande, que las festividades de este diciembre sean extraordinarias también para usted. Muchas gracias, Roberto. Muy amable, la Superintendenta de Bancos, Ruda Arregui, hablando extenso de muchas de las acciones referentes a la banca y también algunos temas que pues obviamente son considerados de interés de ustedes. Es tiempo de una pausa, nosotros ya venimos.